Bienvenidos a un nuevo programa. Gracias por estar con nosotros. Son exactamente las 8:37, miércoles 11, y estamos listos para arrancar con un nuevo programa del Barcito FM. Ahora vamos a tratar de hacer un ejercicio a partir de toda la información que se ha venido recogiendo para tratar de aterrizar en algunas, voy a utilizar estos términos porque además pegan con el tema. Vamos a tratar de aterrizar en algunas digamos, lecturas que nos permitan identificar qué pudo haber provocado el accidente del helicóptero que transportaba al exgerente de la cooperativa COSAL. Para eso, le quiero dar la bienvenida a nuestros invitados y vamos a avanzar rápido. Antes, recordarles que el propósito principal que tenemos como parte de esta comunidad que hemos venido conformando en este canal es contrarrestar la desinformación y la manipulación de la opinión pública. Y en ese sentido es que vamos a seguir empujando este esfuerzo. Ahora quiero darle la bienvenida a ustedes en primer lugar, pedirles que nos regalen su like, que nos regalen por favor el apoyo para compartir este contenido y además que nos vayan mandando sus comentarios, sus reflexiones, sus opiniones y además de entrada les digo que me avisen si de repente llega alguien al canal que empiece a insultar o a meter desorden. Aquí necesitamos que la gente esté concentradita viendo las exposiciones de los invitados y si hay alguien que anda haciendo desorden, inmediatamente lo retiramos y lo sacamos del auditorio. Aquí es, nos arrogamos el derecho de admisión. Así que les aviso de entrada y bueno, vamos a presentarles a nuestros invitados esta noche. Gracias por hacer el espacio a cada uno de ustedes y por contribuir a este esfuerzo de tratar de ir encontrándole lado a esto que ha estado en realidad quebrándole la cabeza al país en los últimos 3 días. En primer lugar, quiero darle la bienvenida a Marvin Aguilar. Marvin, gracias por hacer espacio. Nos contactamos ahora en el transcurso de la tarde y bueno, ya lo convencimos de que venga otra vez a echarse un parcito de copas de vino al barcito. Bienvenido, Marvin. ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo ahí a los contertulios y yo te iba a proponer que si alguien llega a decir malas palabras o a estar fregando al chat, yo aquí tengo unos pasajes en helicóptero para que se venga a volar aquí al oriente. Entonces podemos rifar al final un par de vuelos en helicóptero. Totalmente. Aquí puede entrar todo el mundo, aquí son bienvenidos, pero el auditorio se respeta. Es decir, la gente que está poniendo atención, necesitamos que tenga la tranquilidad, como que usted va a recibir una charla. Ahí el primero que anda haciendo ruido o jayaneando, pues se le saca. Igual acá. Así vamos a hacer. Marvin Reyes, gracias por hacer el espacio y compartir con nosotros esta plática que vamos a tener ahora. Interesantísima, interesantísima. Gracias, Franklin. Buenas noches. Buenas noches también a Mario y a Marvin. Bueno, aquí vas a tener que diferenciar ahí cuál es Marvin 1 y cuál es Marvin 2. Sí, vamos a tener que hacer ahí un esfuerzo. Sí, sí. Y bueno, al compañero de viaje que ya tenemos todos los miércoles, a Mario Rogel. Mario, saludos. ¿Cómo está la cosa allá desde la tierra de Argentina? Saludos, buenas noches. Bueno, 20 minutos para la medianoche, un clima riquísimo, ya primaveral, casi el 21 de septiembre oficialmente, ahorita más o menos a 14 grados, disfrutando situación política convulsa, con muchas marchas las últimas semanas de los jubilados y esta semana se sumaron los estudiantes, tanto hoy como mañana que van a marchar a Buenos Aires. Pero bueno, ahí estamos, siempre es un gusto y qué bueno estar con estos invitados porque el lunes mucha gente quedó con muchas dudas y y dijimos que hoy íbamos a tratar de responder varias de las preguntas de antier. Así que bueno, un gusto siempre estar acá. Bueno, miren, darle la bienvenida. Te quiero pedir que me eches la mano en esto, Mario. Estando pendiente para ver si no hay alguien que ande metiendo desorden en la audiencia ahí, estate pendiente de los comentarios por cualquier cosa y ahí me avisas o si no, ya voy a ver cómo hacemos para poder tener un mecanismo de control y que la gente esté atenta. Bueno, si quieren le vamos entrando. Esta semana no quiero hacer muy larga la introducción porque prácticamente la gente ha estado atenta de todo. Esta semana lo que se ha reproducido después del incidente del domingo es
una enorme cantidad, inmensa cantidad de preguntas, dudas, interrogantes, especulaciones, y a partir de eso ha empezado la gente a lucubrar todo tipo de escenarios. Yo diría que intentáramos, en la medida de lo posible, y así como lo hemos hecho en cada una de las ocasiones que hemos podido conversar con ustedes, Marvin Reyes y Marvin Aguilar, hemos tratado de despejar el escenario y tratar de ir aterrizando en alguno, dos o los escenarios mucho más consolidados que puedan orientar, informar correctamente a la gente y que quede debidamente, digamos, ¿cómo se llama? Con elementos ordenados y con la mayor cantidad de insumos que le permitan entender mejor qué es lo que está pasando, ¿ya? Vamos a tratar de contribuir en eso. De entrada, le quisiera preguntar qué de nuevo se ha presentado a partir de los últimos, ¿qué serían? 2, 3 días después del accidente, qué de nuevo que contribuye en realidad a despejar esa serie de dudas que se han venido presentando. Si quieres, empezamos contigo, Marvin Aguilar. Va a ser un poco complicado, Marvin Aguilar, Marvin Reyes. Pero bueno, vamos contigo, Marvin Aguilar. Yo me recuerdo una vez cuando estábamos en la casa con mi cuñada y dijo, mi amor va a querer que le sirva carne asada. Y yo sí, le dije, y le contesto yo y no mi hermano. Entonces se me queda viendo mi hermano. Yo le dije, bueno, en la mirada, además en la familia de gitanos, el mayor mándalo. Bueno. Así que lo otro es que te quería proponer, ya que vi que está Mario, y proponerle a Mario, que hagamos un programa otra vez, en otra oportunidad, para que hablemos sobre la Argentina, si hablemos sobre Milei. Yo tengo el libro, no sé si lo has leído, Mario, te lo recomiendo, comprarlo, El Loco, ¿verdad? Que es muy, muy interesante, te lo recomiendo, y después de leerlo podemos hacer un programa interesante sobre Javier Milei, sobre esa derecha. Correcto. Muy interesante. Así que eso, fíjate, Marvin, te quería decir que este tema en realidad, porque son casi los formatos de estilos de gestión y gobierno que están en realidad teniendo atractivos mediáticos, pero que en realidad por debajo hay una serie de advertencias que la gente no lee en la letra pequeña, ¿verdad? Ahí aquí, está. aquí te presento el libro, está escrito por Juan Luis González, muy interesante. Juan Luis González es el escritor. Y ya que Mario está allá, podemos echarnos un programa sobre digamos, ¿verdad? Javier Milei, es interesante, ¿verdad? Bueno, entrando al tema, fíjate que no sé cómo vaya a interpretarse lo que voy a decir, pero yo me había mantenido callado porque había estado tratando digamos, de hacer un análisis, recopilando información, hablando con expertos, tratando de saber qué era lo que había pasado, porque habían en el ambiente como 3 hipótesis, ¿verdad? La primera, y que es la que debo de decirte y el gobierno me imagino ya lo sabe, y le debería de analizar por qué la mayoría de la gente cree que esto fue un atentado que mandó a hacer el gobierno, por ejemplo, ¿verdad? Nadie cree que fue un accidente, nadie cree que fue un accidente, y eso debe de preocupar al gobierno de que haya esa percepción dentro de la población de que no fue un accidente, sino que fue algo deliberado que sucedió, que querían eliminar a Coto Barrientos y por eliminarlo se llevaron de encuentro a un montón de víctimas, más. Entonces eso es interesante. Y yo creo que el origen de ese problema tiene que ver en lo primero, lo de la muerte de Alejandro Mason, y segundo, esa política de falta de transparencia, de reserva de la información, que la gente pues ya ha visto que el gobierno no quiere informar nada, no quiere transparentar nada, y por lo tanto eso ha generado a lo largo una desconfianza en el gobierno. Es decir, el gobierno está en la misma situación, para que más o menos se acuerden algunos, como cuando muere Paco Flores y mucha gente dice que no está muerto, y hay mucha gente todavía que dice que no está muerto. Entonces, esa misma desconfianza es la que veo en relación a este tema. Y es la hipótesis que más circula en redes, ¿no? Que es un autoatentado, que se lo hizo el gobierno a estas personas en el helicóptero. El otro es, obviamente, que adentro de la aeronave pudo haber sucedido un incidente que provocó que los pilotos perdieran el control de la aeronave, y eso provocó un aterrizaje forzoso que terminó en el accidente en el que murieron. Bien, y una tercera es la del accidente, que efectivamente sucedió un siniestro aéreo, y es, digamos, por ahora, fíjate, la teoría más lógica que yo he podido encontrar y que he podido hilvanar. No es la más popular, no es la que la gente cree,
pero es la que se puede, digamos, consolidar con más pruebas. Hay muchos elementos, por ejemplo, que hay que considerar en esto del accidente, donde siempre, por supuesto, Franklin, el gobierno es responsable de ese accidente. ¿Y por qué es el gobierno responsable de ese accidente? La cúpula policial llega a la frontera del Amatillo por tierra. El periodista de Canal 10 también llegan por tierra. ¿Qué es lo que sucede? Que hace de que aborden un helicóptero, que llegue el helicóptero cuando no estaba programado, al parecer, el regreso vía aérea. Alguien del gobierno da la orden para que el helicóptero despegue de forma prematura, desorganizada, rápida, hacia el Amatillo a traer a estas personas. ¿Quién dio esa orden? ¿Por qué la Fuerza Aérea permite que alguien le dé una orden sin considerar las cuestiones técnicas? El clima, digamos, ¿verdad? Dos pilotos que aún no sabemos las horas de vuelo de ellos, porque generalmente va un teniente, un capitán, un mayor, un coronel, pero va a depender, pueden ir dos tenientes, pero va a depender de las horas de vuelo que tienen estos oficiales. Y lo otro es la capacidad de volar de forma nocturna, si la tienen los pilotos. Y hay que decirlo, los pilotos salvadoreños actuales casi no tienen experiencia en vuelo nocturno porque casi no vuelan de noche, pues los pilotos salvadoreños. En época de la guerra sí, casi todos tenían pericia en el vuelo nocturno porque estábamos en guerra y ellos tenían esas habilidades desarrolladas. Entonces, ¿por qué es que los pilotos, sabiendo que estaba lloviendo, que ya era de noche, deciden tomar la ruta más corta cuando pudieron haber salido, por ejemplo, en la ruta desde el Amatillo al Golfo de Fonseca y salir es decir, esto se llama esquivar la tormenta, y salir al Pacífico, llegar hasta el puerto de La Libertad y de ahí entrar a San Salvador? Bueno, pues simple y sencillamente era porque eso les iba a tomar más tiempo de vuelo, unos 40 minutos más de tiempo. Esta situación hizo que los pilotos decidieran irse en medio de la tormenta, ¿no? Irse por decirlo así, por la ruta en la que habían llegado, pero cuando llegaron era de tarde, o sea, todavía había de alguna manera luz, ¿verdad?, de día. ¿Y por qué esa premura? Porque había que estar a las 9 de la noche en la conferencia de prensa que habían organizado la Fiscalía General de la República para presentar el trofeo, ¿verdad?, que iba a ser Coto Barrientos. Entonces, está claro que la mentira de Panamá obligó a hacer esta serie de cosas apresuradas, a tomar estas decisiones sin sopesar la cuestión técnica, a que los pilotos no pudieran contradecir, ¿verdad?, a que la cúpula policial se subiera al helicóptero en vez de traerlo, digamos, a San Miguel, ¿verdad?, y trasladarlo al día siguiente a San Salvador, siempre por vía terrestre o ya si quieren de día y, ¿cómo se llama?, ¿verdad?, o por ahí. Entonces, ahí, para mí esa es la, digamos, ¿verdad?, la tesis más fuerte que hay, que he encontrado por una sencilla razón. Esto que te estoy diciendo tiene forzosamente, de acuerdo al protocolo, que estar grabado en Ilopango. El piloto de la aeronave, del helicóptero, tuvo que haberse comunicado primero con Honduras para decirles que iba a despegar y con Ilopango para decirles que iba a despegar, y si hubo fallas de cualquier tipo, es decir, en este caso se le conoce como la aviónica, se le llama. La aviónica es la tecnología que tienen los helicópteros o las aeronaves, que es la que les permite, por ejemplo, iba a decir conducir, pilotar la aeronave de noche y con radar, que obligatoriamente cuando llueve y de noche tenés que usar digamos, ese radar que te va mostrando el camino. Y es obviamente, por decirlo de alguna manera, la aviónica es la que controla digamos, todo el sistema eléctrico, por decirle de alguna manera, del helicóptero. Entonces, si hubiera una falla mecánica, el piloto tuvo que haberla reportado a Ilopango. Y yo entendería que el protocolo en Ilopango obliga a grabar esa conversación. Es decir, así como cuando te llaman, ¿verdad?, para cobrarte o para venderte algo y te dicen, mire, por controles de calidad la llamada va a ser grabada. Pues igual, en Ilopango tuvieron que haber grabado esa comunicación entre el piloto, e incluso yo puedo atreverme a decir que ya el gobierno, las Fuerzas Armadas ya saben lo que sucedió, ya lo tienen claro porque quedó grabada esa comunicación
entre el piloto del helicóptero e Ilopango. Por lo tanto, ahí ya está claro qué fue lo que sucedió. Los helicópteros no tienen caja negra, pero la comunicación, y dado que la aeronave solo voló 11 minutos, entonces eso es casi seguro de que el piloto se comunicó con Ilopango e informó lo que estaba pasando. Ya sea que hubiera un incidente adentro de la aeronave, que es otra versión que ha circulado, que pudo haber provocado algo adentro que hizo que perdieran el control, o ya sea que le falló la aviónica del aparato y esto provocó un accidente, es decir, porque se perdió, porque no se elevó a tiempo el helicóptero y cuando vio la montaña, el árbol, por incluso las fotos que hemos podido ver, como que queda ensartado el helicóptero de la Fuerza Armada digamos, en el lugar del accidente. Entonces, sí hay un informe final que según pues la legislación salvadoreña tiene que hacerlo, CEPA y la Autoridad de Aviación Civil son los llamados a hacer esto, es decir, son los que tendrán que solicitar el apoyo a los Estados Unidos, que es la ATF, que déjame decirte, Franklin, ya hemos tenido experiencias importantes con la ATF que vinieron a determinar qué era lo que había sucedido. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando se incendió el centro comercial Las Cascadas? Entonces hubo allí, como ahí habían dos empresas estadounidenses que estaban vinculadas en eso, entonces querían saber cómo había sido el incendio, y la ATF, que también ve los accidentes de tránsito, los accidentes de aviación, los incendios, vino a El Salvador, invitada por la Fiscalía General de la República al país a hacer eso, y también vino otra vez la ATF cuando estalló el polvorín, ¿te acuerdas? En Caballería. Entonces, que decían que el ministro de Defensa estaba destruyendo evidencia de cosas, ¿verdad? Entonces se vino a establecer un peritaje y la ATF ya tiene experiencia. Entonces yo creo que el que se establezca que la ATF venga al país a investigar esto también es positivo porque tendrá que hacerse público digamos, ¿verdad? Este informe final donde sabremos y hay que adelantarlo. Si ha sido así, si ha sido un accidente, habría responsabilidad de los pilotos, ¿verdad? Digamos, en el tema del siniestro, del helicóptero siniestrado. Es decir, la pericia, el decir, avisar de que no podían venirse por esa ruta, avisar de que iban a tomarse más tiempo para evitar la tormenta. Incluso, a decirles, retrasen esa conferencia de prensa, ¿verdad? Porque podemos arriesgar la carga, es decir, porque podemos tener un accidente, que fue lo que finalmente pasó. Yo me inclinaría, fíjate, Franklin, no es la versión más popular, pero me inclinaría, después de haber hecho algunas investigaciones y de revisar lo que está disponible ahorita y cómo es el protocolo. Incluso yo te diría algo, se puede descartar que el aparato no funcionaba porque se supone que han sido sometidos a revisión hace poco y hay un protocolo que debe de estar en Ilopango también de qué fue lo que se le cambió a ese helicóptero, qué es lo que se le reparó, y todo eso está documentado. Entonces, por lo tanto, podríamos estar frente a una responsabilidad del piloto, digamos, a la hora de tener en cuenta eso, pero hay que esperar la ATF que va a venir y que sepa, porque los por ley en El Salvador son la CEPA, que es la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, y la Autoridad de Aeronáutica Civil, las que tienen que hacer esta investigación. Vamos a ver, antes de pasarle la guitarra a Marvin Reyes, solo quiero resumir. Tú planteas 4 posibles escenarios. Tres hipótesis que circulan en red. Vamos a ver, te lo digo. El auto tentado, las fallas mecánicas, el accidente, y hablas de un cuarto que es el amotinamiento, digamos, que surgió ahí, da una cuestión ahí adentro. Hablemos de un incidente, yo utilizaría la palabra un incidente al interior de la aeronave que pudo hacer a perder el control. Ahora, yo dije 3 porque para mí el accidente y la falla mecánica es digamos, lo meto en un solo concepto. De esto, tú dices, la que se configura con mayores características es el accidente. Por cuestión de manipulación, no por el tema mecánico. Y eso tiene 2 variantes. Uno,
es la inexperiencia del piloto y dos, la presión política que le metieron para que llevara al sujeto para poder desarrollar el show propagandístico. Más o menos por ahí me quedaría. Marvin Reyes, a partir de esto que hemos escuchado, con lo que se habla de reportes, que debe haber llamadas, debe haber registros, fichas de salida, toda esta cuestión, ¿cómo ves tú estos escenarios y hay algún elemento adicional que tú veas que deberíamos de considerar en este análisis? Fíjate que en este sentido hay unos aspectos que también habrá que evaluar. Aparte de que en la comunicación que tiene el piloto con la base es constante, y cuando se dan este tipo de incidentes, como pudieron narrar algunos pobladores de la zona donde se accidentó el helicóptero, que dijeron que iba volando demasiado bajo, si el helicóptero tuvo algún fallo, el piloto tiene una instrucción de enviar una alerta a la torre de control. Entonces todo eso quedó registrado, ¿verdad? También en la trayectoria del helicóptero. Todo eso queda registrado, ¿verdad? En este itinerario de vuelo. Ahora, el problema que se puede generar es el siguiente. Se realicen las investigaciones de qué fue lo que realmente sucedió, puede pasar que nunca sepamos esa información. Recordemos que estamos ante un escenario donde se oculta cualquier dato, donde se le pone la etiqueta de reservado por 7 años. Entonces, nosotros simplemente no vamos a poder tener acceso a esa información para saber qué fue lo que realmente pasó. Eso por un lado. Por otro, cuando uno analiza los videos de algunas cámaras de seguridad y de pobladores que lograron registrar el momento, hay uno que me llama mucho la atención, que es una cámara que está apuntando hacia unos árboles, me parece que son árboles de café, y se escucha el sonido del motor del helicóptero, pero en ningún momento se escucha alguna especie de ruido extraño o que tenga alguna aceleración o disminución o se detenga el motor por completo, ¿verdad? Recordemos que si hay una falla en el motor del helicóptero, tendría que hacer ruidos, ¿verdad? Raros, y tendría que haberse detenido. Se apagó el motor y se vino a pique, pero no escuchamos absolutamente nada de eso. En ese video se escucha claramente cómo el helicóptero va avanzando, se escucha bien el motor y todo, y de repente se oye el estruendo donde impacta, ¿verdad? En ningún momento se escucha que hayan altibajos en el funcionamiento del motor, ¿verdad? Este es un análisis que también debemos nosotros realizar partiendo de las evidencias que se tienen. Eso descartaría una falla técnica, entiendo que eso es lo que quieres decir, ¿verdad? Por supuesto, una falla mecánica del motor, digamos. Exacto, porque, sí, del aparato. Correcto, porque en ningún momento se escuchó que hiciera ruidos extraños el motor, sino que... Yo también creo eso que tú dices, Marvin. Creo que eso que tú dices, porque no he encontrado que el aparato estuviera mal. Correcto. Hay otras teorías por ahí que las he escuchado yo, que hablan sobre que el helicóptero venía soltando partes del mismo, pero eso no está descartado. El helicóptero cayó íntegro, no venía soltando absolutamente nada. Lo que sí escuchó la gente y quedó también grabado en videos de los testimonios de las personas que presenciaron ese momento, es que se oyeron gritos dentro de la aeronave antes de caer, como que había una especie no sé, de alguna trifulca o algo por el estilo, pero se oían gritos, según lo manifestó una señora residente de ese lugar. ¿Puedo aportar algo en este momento? Ese incidente, yo he decidido llamarlo, fíjate Marvin, no sé si estarás de acuerdo conmigo, como un incidente que pudo haber sucedido al interior de la aeronave, pero yo no me atrevería a asegurar, he tratado, ¿verdad?, de encontrar una explicación por qué pudo haber un incidente. Ahora, lo que tú dices, viendo las fotos de los cadáveres que se han tenido, Han circulado. Sí, eso significa que murieron golpeados, lo cual podría, por decirlo de alguna manera, la aeronave se volvió una licuadora y eso hizo que la gente se golpeara, digamos, ¿verdad? Empezara
a flotar, por decirlo de alguna manera, dentro de la aeronave y se golpeaban a contra el techo, rebotar adentro del helicóptero, a rebotar. e incluso contra ellos mismos, ¿verdad? Se golpeaban contra el techo, hay que decirlo que llevaba puertas. Si bien es cierto, el helicóptero en épocas de la guerra no tenían puertas porque eran utilizados para desembarque. En este caso, este helicóptero sí tenía puertas, no tenía asientos, iban todos, Marvin, en el piso, ¿verdad? Y de acuerdo al protocolo de entrada, vimos que entró primero Coto Barrientos, a la par sientan al cabo que lo iba custodiando, después tuvo que haber entrado el director de la policía y después Sí, los otros por rango, ¿va? Los otros dos, digamos, subdirectores. Subdirectores. Finalmente al centro, el camarógrafo de Canal 10 y los dos pilotos que ya estaban adentro, ¿verdad? Que conduciendo la aeronave, y quien cierra las puertas es el técnico mecánico que también iba ahí. O sea, entiendo que esa fue la... Entonces, cuando iba para abajo, perdón, Mario, cuando iba para abajo, eso provocó porque los cuerpos en la fotografía se ven como bastante golpeados, es decir, más que deshechos, se ven con quebraduras y bastante con moretones, pero como que fueron golpeados, lo cual es normal, me explican, por lo que sucede cuando el aparato va para abajo, empieza todo el mundo a rebotar adentro de la aeronave. Perdón, Marvin, que te interrumpí. Perdón, yo iba a hablar. Fíjense de que yo estaba queriendo hacer el rastreo del vuelo en esta aplicación de FlyRadar 24, que te muestra los vuelos actuales y los del pasado. Entonces, viendo cómo funcionaba la aplicación y todo eso, me puse en función. Te dice de que esta aplicación te muestra todos los boletos, todos los vuelos del pasado y los actuales, siempre y cuando te dice tiene el transpondedor encendido. Ahora, como yo no soy va dejando huella. Como yo no soy especialista en esto, me fui a Google y te dice aquí, un transpondedor aeronáutico es un sistema de aviónica que transmite información de identificación de la aeronave y su altitud medida por un altímetro de presión. Es decir, que esta aplicación se va guiando por esto. Lo que a mí me llama la atención es que yo he rastreado en FlyRadar 24 desde las 7 de la noche y en ningún momento registra ni salida del helicóptero ni venida del mismo. Dije yo, y bueno, quizás no rastrea helicópteros, sí, y me fui hasta el sábado, y el sábado sí se ve que hay helicópteros surcando el territorio nacional, pero en este caso este helicóptero, por lo menos aquí en la aplicación, no dejó ninguna huella, no dejó ningún rastro de salida, ni de salida a la Matillo, ni de la Matillo nuevamente a la capital. Es decir, no registra la salida de Ilopango. Voy a pedirles el dato que me llama la atención, ¿verdad? Ok, voy a pedirles para que termine de establecer un poco la lectura que tiene Marvin y después hacemos valoraciones y otro tipo de elementos. Marvin, por favor. Sí, gracias, Franklin. Los aspectos que han mencionado tanto Mario como Marvin Aguilar abonan a todo el análisis que nosotros estamos haciendo esta noche. Respecto a este incidente, estos elementos que estamos analizando, es importante que también la gente aporte más información, ¿verdad? Los pobladores de la zona donde cayó el helicóptero han dado información valiosa, importantísima, porque de otra manera no se supieran esos detalles, ¿verdad? Porque claramente lo dijo Mario, no hay información disponible de la trayectoria del helicóptero en ningún momento. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener esa información? No hay forma. Sin embargo, la gente expresó en su naturalidad lo que sucedió en ese momento. Incluso hay videos donde registran a la nave volando demasiado bajo. Hablando hace poco con alguien que es experto en estos temas de vuelo de helicópteros, ¿verdad? Con bastantes años de experiencia, me decían de que en esta ocasión no se explican ellos cómo es que decidieron volar un aparato de este tipo, empezando por el año de fabricación, que tiene más de 50 años de fabricación ese helicóptero UH-1H, si la Fuerza Aérea tiene otros más recientes y con mayor capacidad. Y bueno, levantaron este helicóptero antiguo bajo condiciones adversas, de noche, bajo la lluvia,
Y hay un aspecto que dijo Marvin Aguilar con relación a la experiencia del piloto. Se supone que el sargento de la Fuerza Aérea que iba pilotando el avión tiene gran experiencia, ¿verdad? Porque lo mínimo que debe tener un piloto son 600 horas totales de vuelo para hacer esa trayectoria o realizar esa trayectoria, ¿verdad? Pero se supone que el sargento de la Fuerza Aérea tenía esa experiencia. Lo otro es que me decían también que el helicóptero estaba volando demasiado bajo y cuando se generan condiciones adversas de lluvia, poca visibilidad, el helicóptero tiene que subir, tienen un nivel, ¿verdad?, de altura para sobrepasar la tormenta y que no les afecte. Entonces, en ese sentido, podríamos estar ante un escenario posible que haya habido un error humano, ¿verdad? Ya vimos que la máquina no presentó, al menos lo que pudimos analizar de los videos que se registraron, no hay altibajos en el motor o ruidos raros. Podría haberse dado alguna impericia por parte del piloto, ¿verdad? Al volar demasiado bajo, porque esto también lo registraron los habitantes de la zona, que dijeron que el helicóptero iba a la altura de los árboles, hablamos de unos 15 metros, 20 metros máximo, y que se fue a estrellar directamente en el cerro, en un pequeño cerro que hay allí, y quedó en una hondonada. Ahí derribó árboles y se mezcló todo aquello con las partes del helicóptero, ¿verdad? Cortó árboles bastante grandes y entre las ramas y entre los hierros retorcidos, ahí quedaron los cuerpos de las personas. Algunos pobladores lograron llegar, porque estaba bastante dificultoso, la zona es bastante boscosa, pero sí lograron llegar y algunos tenían vida, según lo que expresaron algunos pobladores, pero que ya era imposible asistirlos por la condición en la que estaban. Ahora, esto nos genera a nosotros muchas dudas. ¿Por qué razón? Porque incluso el mismo Bukele dijo en su primer mensaje que posteó en X que dudaba que fuera un accidente. Dudaba. Entonces, estamos hablando de una situación que podría caer en un marco conspirativo. Pero ¿quién está interesado en silenciar a quién? Esa es la gran pregunta que nosotros, por el momento, la estamos analizando, estamos viendo todos los elementos y todo apunta a Manuel Cotto. Todo apunta hacia él. A través de las diferentes opiniones de analistas, opiniones de la población civil, apuntan a que a quien querían silenciar era a Manuel Cotto, el ex gerente de COSABI, ¿verdad? Porque tenía mucha información, porque sabía de dónde provenían los fondos, sabía a quiénes les habían apoyado, a quienes les habían repartido plata, o sea, cómo es que ellos andaban haciendo, construyendo parques, cómo es que andaban financiando fiestas patronales, cómo es que ellos traían artistas internacionales con la plata de quién, con la plata de los asociados. Y los ¿Ya? daños Entonces, colaterales, Marvin, correcto, exactamente, ese es el otro ¿no te punto. parece mucho daño colateral? Sí, es demasiado, o sea, el precio es demasiado, demasiado en vidas humanas, ¿verdad? Porque ahí hay gente que no debía estar ahí, para empezar. Si esta persona era reclamado internacionalmente a través de una difusión roja, ¿quiénes tendrían que haber ido? Gente de Interpol y gente de la Fiscalía. Ellos son los que tendrían que haber estado ahí, no el director de la policía. ¿Qué andaba haciendo él ahí? ¿Qué andaba haciendo el subdirector de áreas especializadas operativas? ¿Qué andaba haciendo el subdirector de investigaciones? Ellos no Y, tendrían que haber ido para empezar, ¿verdad? Sino que tendría que haber ido la comisión que compete realizar ese tipo de acciones como se ha hecho en otras ocasiones. Perdón, Donde Marvin, siempre sobre Marvin Reyes, siempre sobre este punto. Yo creo que esas son eso que usted menciona son de las cosas que refuerzan el punto de Marvin Aguilar. El hecho de manejar como una hipótesis un autoatentado, porque justamente uno se pregunta, la población se pregunta, bueno, si para este tipo de cosas ya se sabe la gente que tienen que ir, ¿verdad? Y hay un protocolo, pero que dentro del espectáculo que el gobierno monta siempre va ministro de Defensa, fiscal, ministro de Seguridad y Justicia, director de la Policía Nacional Civil, porque para esta ocasión no se estableció ese mismo protocolo, sino que se va
o se manda toda la planilla de la Policía Nacional Civil, primero. Segundo, justamente lo que usted dice, y esa era otra de las preguntas que nos hicieron el lunes y la traíamos para hoy. En este caso, estrictamente tiene que ir la policía o el director de la policía, o es necesario que él mande un delegado y sí o sí tendría que ir un fiscal para leer ese requerimiento. ¿Cómo es ese procedimiento en ese caso, digamos, en el deber ser jurídico? En este caso, el director de la policía no tiene que ir, ¿verdad? Es innecesario que él vaya. Él puede delegar a otra persona, uno. Dos, tiene que ir la fiscalía y tiene que ir gente de Interpol. Interpol en nuestro país son policías, ¿verdad? Son policías que están adscritos a ese organismo internacional. Perfectamente pudo haber ido el jefe de Interpol o un delegado que él pues le ordenara que fuera a traer a esta persona. Y en otras ocasiones se han hecho este tipo de maniobras y eso es lo que hemos visto nosotros que se ha realizado. Bueno, hay uno de los casos que fue muy sonado, el caso Perla, en el caso Anda, que uno de los implicados se había fugado hasta Francia y la fiscalía mandó 2 fiscales allá a Francia para irlo a traer, porque la Interpol allá lo había ubicado y lo habían capturado. Incluso hasta en el periódico sacaron el itinerario de todo lo que habían vivido los fiscales allá, que les había salido súper caro en Francia, que hasta hablaban ellos de que un café les costó 10 euros. Una gran historia que salió publicada, ¿verdad? Desde la travesía que los fiscales vivieron en Francia para ir a traer a esta persona. Ahí no fue el director de la policía, ahí no fue ningún subdirector de la policía en ese momento, ¿ah? Sino que fueron fiscales junto con la gente de Interpol, se los entregaron y lo trajeron. Y eso es lo que compete. Ahora, ¿qué estamos viendo nosotros acá? Un escenario político, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo. Porque mandar al director de la policía digamos, en un escenario estratégico, es mandar a las cabezas principales a que pierdan, así de sencillo, mandarlos como carne de cañón para que pierdan la batalla. O sea, ponerlos al frente, ¿verdad? Para que les caigan los primeros cañonazos, claro. Tocayo, yo allí entiendo que originalmente ellos estaban por tierra, lo cual entiendo que el director y los subdirectores llegaron por la foto, vea, por el show. Entiendo en lo que yo he podido investigar, Tocayo, que el fiscal no fue por la vergüenza de lo de Panamá. Es decir, si el fiscal aparecía ahí o la fiscalía aparecía ahí, se iba a ver como, hoy venís a sacar pecho, ¿verdad? Y con lo de Panamá, ¿por qué no lo es? Porque el fiscal sigue sin hablar del tema de Panamá, siguen sin explicar eso. Entonces, el fiscal se hizo a un lado, o la fiscalía se hizo a un lado, por la mentira. La mentira, y esto es importante que a mí me gustaría dejarlo claro, la mentira que ha rodeado este caso, que ha venido a terminar en la muerte de estas personas. Entonces, pero Tocayo, es que el punto es que ellos llegan por tierra y originalmente se iban a regresar por tierra, pero alguien da la orden en casa presidencial que se vengan para en el helicóptero. Y mandan el helicóptero, ¿verdad? Y eso es, apúrense, ya, vénganse, para llegar a tiempo a las 9 de la noche, que era la conferencia de prensa en San Salvador, para presentar el trofeo. Yo creo que el problema está ahí. No que entiendo que la cúpula policial fue por la foto, por el show. Usted bien vio todo el acto que montaron en la frontera. Y es más, Honduras no mandó un jefe, mandó al encargado ahí de fronteras de Choluteca y a él lo trasladan en vehículo desde Choluteca hasta el Amatillo. Correcto. Vea, estamos hablando que es una distancia como de 40 kilómetros, bien, ¿verdad? De Choluteca al Amatillo. Entonces, ellos fueron por la foto. La cuestión es de que en eso les ordenan que tienen que regresar por aire y no por tierra como originalmente estaban pensando hacer. Creo que allí es donde está el problema y ya sería grave pensar que esa gente que da la orden desde Casa Presidencial para enviar el helicóptero, pues estaba pensando en bajarse a Coto Barrientos sin importar que fueran acompañándolo toda la cúpula policial. Eso es lo que yo encuentro un poco complicado de justicia. O sea, tendríamos que estar hablando de gente muy mala, pues. Digo, perdón, no se puede descartar nada.
Vamos No a se puede aprovechar que descartar están allá nada. todos ellos y métanlos a un helicóptero y si se caen, pues qué bueno, ¿verdad? O sea, es decir, es complicado eso. Mira, Sí, Claro, vamos a ver, es plausible esa para pasar hipótesis, para pasar al justamente. siguiente nivel. Quiero pasar al siguiente nivel. Vamos a ver. Uno, básicamente hay cuatro posibles escenarios sobre que causan el accidente. De esos, el que tiene mayores elementos, por lo que hemos escuchado a los tres que han participado, es el de el error humano, ¿ya? Ese error humano es provocado por un interés político de multiplicar la capacidad de una, ¿cómo se llama?, operación propagandística que de alguna manera logre, digamos, Corregir la mentira de diluir Panamá. una serie de regadas que se habían venido cometiendo en cómo se ha venido abordando el caso COSAVI y otros casos que en realidad tienen contra la pared al aparato de gobierno, a la institucionalidad. Y digamos que hasta ahí parece que todo tiene sentido. El problema es que se encuentran con una situación que pierden el control. Y entonces aquí aparece lo que ustedes han mencionado, que ya son detalles, digamos. No se conoce las horas vuelo que tienen los pilotos. Esa es una variante que está todavía sin despejarla con plenitud, digamos. Segundo, hay un cambio de ruta que ya lo ha planteado. Mario dice que ni siquiera se identifica la ruta, es decir, hay algo ahí que todavía no lo logramos identificar. O sea, probablemente Que reafirma el ocultaron el error humano. vuelo. Ocultaron el vuelo, pero Marvin, puede ser deliberado o puede ser error, ¿verdad? Porque uno Correcto. oculta un vuelo, No, una ruta, un registro. ¿Sabes lo que a mí me cuesta? Me cuesta, o sea, que hubieran querido matar a esas 9 personas, vos. O sea, perdón si soy ingenuo, perdón si soy ingenuo, que creo que aquí voy a pecar de ingenuidad, ¿verdad? Pero tendríamos que estar ante criminales. O sea, hasta una mala palabra iba a decir ya, porque digo pues, porque me estás dejando en una situación de, y si fue así, o sea, es de llevarse, la mano a la cabeza, y en manos de quién estamos, pues. Pero estamos viéndolo, digamos, estamos viendo fríamente los escenarios, no estamos diciendo que uno es o el otro es, eso es lo que te marca. Porque yo quiero introducir un tema del que nadie ha hablado, fíjate, y ahora, aquí yo sé que con esto le voy a dar juego al cañal, si me permitís. Solo te quiero plantear esto porque quiero llegar al punto, mira, si hay aquí dos factores que los plantean Marvin Reyes y tú, hay una operación que presiona a los políticos y presiona al equipo que anda en terreno, porque probablemente ellos tenían pensado originalmente regresarse por tierra. Eso era porque no había un helicóptero, no se fueron en helicóptero y el helicóptero llega allá por una orden que viene desde la línea superior. Así es más o menos la ruta que hemos armado. Y les dicen, vénganse, porque aquí hay una conferencia de prensa que o va. Así es la cosa, ¿verdad? A las 9 de la noche. Vaya. Entonces el punto es quién presionó. ¿Quién es el que mete presión para que todo el mundo, de manera forzada, incluyendo lo que tú decías, Marvin, cómo es posible que venga el director y los dos subdirectores en el mismo avión, en el mismo helicóptero, vengan apretados en una condición como la que ya han mencionado, con un piloto que no sabemos si tiene todas las características o los prerequisitos que debe tener? Entonces, primero es quién presiona, quién es el que toma esa decisión y anula decisiones técnicas, decisiones de aeronáutica, quién es, y luego quién es el que ordena que todo se oculte, porque ahí hay una cuestión, se oculta información, o sea, todo está bajo, como tú decías, Marvin, probablemente información que ya no vamos a conocer nunca, porque la dejaron bajo reservas, etcétera. Vale. Pero no porque no exista. No, ¿quién da la orden de que se esconda? Ahora, estos dos elementos me gustaría que le metiéramos batería un poco. Si quieres, Marvin Aguilar, empecemos contigo. Yo quiero introducir un elemento que nadie ha hablado. A ver. El problema de los antropólogos es que nos fijamos en los detalles, porque decimos que en los detalles está la verdad. El pasaporte de Coto Barrientos. ¿Quién le dio ese pasaporte? Porque Coto Barrientos se traslada sale de El Salvador hacia Panamá con su pasaporte como Coto Barrientos. Pero en Panamá cambia pasaporte. Y es un pasaporte salvadoreño, que es
falso en el sentido que es otro nombre, pero está con la fotografía de él. Con ese pasaporte falso sale de Panamá por tierra, pasa por Costa Rica y pasa por Nicaragua, y es con el que lo capturan en tránsito hacia los Estados Unidos, en Honduras, en Choluteca, en un grupo de 15 personas, ¿verdad? Que iban con un coyote de forma indocumentada hacia los Estados Unidos. Ese pasaporte lo deben de tener las autoridades salvadoreñas porque se lo decomisó las autoridades hondureñas. Y cuando le entregan al deportado, porque no fue extraditado, sino que fue deportado, tuvieron que haberle entregado un sobre con documentos, ¿verdad? Entonces, a saber si esos documentos no se perdieron también en el, digamos, ¿verdad? En el accidente. Pero aquí hay algo. ¿Quién le dio ese pasaporte falso? ¿Cómo consigue un pasaporte falso Coto Barrientos? ¿Verdad? Con todo, digamos, las medidas de seguridad que hay que hacer. Entonces, esa también es otra investigación que queda abierta para la Fiscalía para determinar quién en la Dirección General de Migración emitió ese pasaporte falso y cómo es que él lo obtuvo. Eso era el elemento que, si te fijas, nadie habla de ese pasaporte. El audio, Franklin. Don, respecto a lo otro, te decía, si tienes algún elemento, ¿quién da la orden? Primero para que salga y se regresen por aire y luego, digamos, como es una operación de comunicación, y luego, ¿quién podría dar la orden de que se bloquee toda la información? Porque deban haber registro. Lo que sucede, Franklin, que en ese punto la única autoridad que puede ordenarle a la Fuerza Aérea que envíe un helicóptero es Casa Presidencial. No creo que la Fiscalía tenga esa autoridad para decirle, vayan a traerlos en helicóptero, vénganse porque a las 9 de la noche hemos convocado una conferencia y tienen que estar aquí ya a las 9, ya salieron, apúrense. ¿Verdad? Esa es la situación. Entonces la Fiscalía no tiene digamos, esa autoridad. La Fuerza Aérea no iba a tomar ellos la decisión, los vamos a ir a traer. Ellos habían llegado por tierra. Eso te quiere decir que iban a regresar por tierra, porque la propia policía tiene helicópteros, entiendo yo, ¿verdad, Marvin? Ahí Marvin me puede auxiliar. Porque, ¿por qué no ir un helicóptero de la policía a traer a la cúpula policial? Y que se hubiera venido Coto Barrientos en el helicóptero de la Fuerza Armada, por ejemplo, no sé. O sea, es que la cúpula iba por tierra e iba a regresar por tierra. Es en el ajolote de vénganse ya, porque a las 9 tienen que estar aquí. Ahí es donde surgió, digamos, la presión a los pilotos, volar bajo la lluvia, volar de noche, usar el camino más corto, cuando podían haber, lo que tú dices, Marvin, Tocayo, es cierto, el piloto lo que debe hacer es volar sobre la tormenta para evitar, digamos, ¿verdad? Cualquier problema que la tormenta lo afecte, pero la salida en eso era irse por el Pacífico, por el mar, ¿verdad? Y eso lo retrasaba 40 minutos, entonces llegaba tarde pues a la conferencia de prensa. Entonces ese es el punto. Esa presión solo pudo haber llegado de Casa Presidencial. Y hay otro detalle. Yo estaba escuchando ayer, antier, otra hipótesis de que el director de la Policía Nacional Civil y García Funes no iban a ir, de que a quien le tocaba hacer esta actividad era solamente a Pompilio, y de que alguien de Casa Presidencial le dijo al director de la Policía Nacional Civil, anda. Pero por tierra. Y este le dijo a García Funes, mira, haceme barra en aquello de que son cherada, mira, haceme gallo. Pero por tierra. Ah, claro, lo que usted está diciendo. O sea que esa determinación, claro, porque es que ese viaje de ir hasta el Amatillo son 4 horas y media. Claro, entonces iban a llegar a medianoche. Si se iban por tierra y no iba a haber conferencia de prensa el domingo, tenían que hacerla hasta el lunes. Pero alguien quería hacer la conferencia de prensa el domingo y eso hizo que les enviaran un helicóptero, que fue lo que les provocó la muerte. O sea, ojo, que fue lo que les provocó la muerte. Que eso es, digamos, para mí lo que tiene más peso. Por otra cosa, Marvin, Tocayo, una explicación breve, porque hay otros youtubers y hay otros medios que están hablando que Pompilio es el involucrado en el caso que reveló El Faro sobre el jefe de la DECO que negoció con un pandillero de la 18 el ir a capturar al CROC, a México.
Tal vez si nos puedes aclarar cuando tengas tiempo, porque yo entiendo que no es la misma persona, que estamos hablando de dos personas distintas. Pues el mismo es, porque él es El el jefe mismo, de, pues sí, él es el jefe, él era pero el no es, jefe, pero no es el que está en los audios, ¿o sí, Marvin? él era el jefe, o sea, él era el subdirector de investigaciones, él avaló toda esa Claro, maniobra que se dio, claro, como no, es el mismo. pero no es el del audio, ¿verdad? Porque el Como, del audio, él es el que habla El del en audio el audio que es presenta el párrafo. Escuintla. el que habla es Escuintla, claro, pero Ah, claro. Pompilio aparece mencionado en unos videos de un tipo que capturaron que se había refugiado en Guatemala. Él habla de unas reuniones que tuvieron con Pompilio, ¿verdad? En donde él tuvo negociaciones con algunos pandilleros para obtener información. Eso, ahí aparece el nombre de él, ¿verdad? Que es un tal Kevin, Entonces, es un tal Kevin que todo eso, el involucramiento de García Funes también en otras acusaciones que se le han hecho en el pasado, el tema de que esta cúpula policial es la que ha manejado el estado de excepción, es la que a mí me impide, Marvin, no sé si coincides conmigo, creer en la hipótesis del autoatentado porque le servían más vivos que muertos, pues. correcto. Y es que ahí, ese es el punto que yo quería plantearles, que es lo que ha generado esta gran incertidumbre, estas dudas en la población. ¿Cómo es que cuando ya venían con este señor Manuel Coto, cómo es que cuando ya venían es que se da el accidente y mueren? Ese es el punto, ¿verdad? Que es lo que ha generado todas estas dudas, ¿verdad? Porque uno dice, ¿y cómo es que no pudieron traérselo por tierra? ¿Ah? ¿Y cómo es que Ese era el eh, plan original, Tocayo. sí, pues sí, claro. O pudieron haber utilizado un avión, pues, ¿verdad? Más seguro, para volar en situaciones de noche o bajo la lluvia. Pero no, deciden, ahí está, este Kevin, ahí Quiero está. ponerles el video, quiero De- ponerles el video del que consultabas, Marvin. sí, dale, ponelo. Este es Pompilio, Marvin, el que Sí, está al correcto. Ujú. lado izquierdo de la pantalla, que es la misma persona que iba en el avión, en el Correcto. helicóptero, perdón. Sí, Vale, sí, vamos a escuchar el video que es corto y después sí. seguimos conversando. Yo muestro las pruebas contundentes, la voz real de Romeo Pompilio, subdirector de investigaciones de la Policía Nacional Civil, de Escuintla, el jefe de la DECO. Acuérdense, les tengo grabados todito lo que hablamos. Cuando estábamos en el Burger King, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan estábamos en el Burger King? Que solo me dijeron, toma que $500, que me lo dio Jorge Vega, que Nike. El pandillero de la MS con el que ustedes están haciendo ese trato. Yo tengo las fotos de aquel parque donde llevaron a la hermana de aquel pandillero para dejarla libre, que se viera con su familia, sus hijos. La tengo yo. Afuera del hotel, ¿se acuerdan? Cuando yo llegué, que el ministro Villatoro había enviado a hacer un trato con nosotros, en el cual nosotros decidimos decir que sí a un trato. Entonces, al ver de que el pandillero palabrero general de la 18 a nivel nacional les pidió 3 cosas. Uno, sacar a su hermana de la casa. Ah, Bueno, perfecto, perfecto, eso perfecto. es un fragmento de lo que tú preguntabas, Marvin. Gracias, Listo. gracias. Sí, ya recordé la historia. Sí, sí, sí. Sí, correcto, ahí Entonces, aparece mencionado. vuelvo a decir, Marvin, entonces le servían más vivos que muertos. Por eso yo, la idea de que buscaron ¿En qué meterlos a sentido, todos Marvin? ahí, Marvin, buscaron meterlos no a sé, todos ahí ¿Le para servían matarlos. más, perdón Marvin, usted está Marvin, diciendo, ¿le servían más vivos que muertos o más muertos que vivos? No, más vivos no, que muertos. O sea, es yo lo que decir, te quiero porque preguntar, han Marvin, estado manejando perdón, el estado de excepción son ellos. pero Entonces, te quiero preguntar, cuál es tu análisis por decir le servían más vivos que muertos? ¿Qué quieres decir con eso? Para que la lo que, comunidad te entienda, pues, ¿verdad? lo que sucede es que está la teoría que los meten a todos ahí en el helicóptero para matarlos, pues, y que los mete obviamente el gobierno, que es lo que la gente dice. Entonces, pero yo al tratar de analizar, bueno, vamos a ver, entiendo que a Coto lo quisieran eliminar, pero vas a eliminar a Coto y vas a llevarte a la cúpula policial. Una cúpula policial que quieras o no está y tiene que responder más adelante por todas las violaciones a los derechos humanos que se han generado por el estado de excepción. Entonces, alguien puede decir, pues sí, por eso ya era un problema.
Pues sí, pero hoy el problema es que los que lleguen a ocupar los puestos policiales, de nuevo, en los nuevos mandos, van a tener claro que van a tener que continuar con el régimen de excepción y avalando un montón de, digamos, ¿verdad?, de violaciones a los derechos humanos. Ese es el punto. Entonces, cuando digo les servían más vivos que muertos, es porque ellos ya venían trabajando los 2 años y medio, vamos ya, ¿cuánto vamos ya del régimen de excepción? Los 30 2 años. meses. Ok, ya vamos 30 meses y ellos ya venían manejando la situación. No tenés por qué cambiarlo. Y cambiarlos de esa manera, pues pienso yo, ese es el punto. Por eso es que a mí me cuesta mucho el tema de la conspiración de que los metieron a todos ahí para matarlos, porque es lo que se maneja en redes, es lo que se maneja en redes. Claro, lo que entiendo yo, que todos ellos ahí tenían que responder por cosas, ¿verdad? Porque se habían comprometido tanto que parece ser que si no te enlodas, no sobrevivís, ¿verdad? Entonces, entiendo las suspicacias que despierta eso, pues. Pero yo me sigo inclinando porque efectivamente fue, como tú bien lo describes, Franklin, fue un accidente, un error del piloto, un error humano, a causa de la presión que les pusieron para llegar a tiempo a una conferencia de prensa para solventar la mentira de la captura en Panamá. Eso, y aquí te quiero preguntar, Marvin Reyes, porque tú lo planteaste y no lo terminamos de aterrizar. Yo quisiera que esta parte lo aterricemos, porque tú lo planteaste. En realidad, y no solo lo estamos abordando nosotros, ustedes recuerden que hubo una serie digamos, de voceros. Por ejemplo, el vocero principal de los afectados por COSAVI lo dijo, tememos por el riesgo que corre la vida del señor Cotto, porque tiene mucha información, sabe de esto, sabe de lo otro, y creemos que esto lo pone bajo una condición de riesgo. Y dijo todavía, le pedimos, dice, estoy buscando el audio para que lo veamos correctamente y no me lo estoy inventando, no me gusta inventar, pero miren, se lo voy a poner, aquí lo tengo ya, denme un segundito, porque esto que tú planteabas, Marvin, lo ha dicho varias personas, no solo lo estamos abordando en este momento. Entonces, esto suena como una situación que lo decís 1 o 2 horas antes y de repente el fulano fallece. O sea, francamente es una cosa que no lo podemos nada más saltar aquí normal. Vamos a ver, escuchamos. Yo quiero decir públicamente a la comunidad nacional e internacional, respétenle la vida al señor Cotto. Este señor sabe lo que realmente pasó en la cooperativa. Este señor sabe quiénes son los verdaderos involucrados. Y yo tengo claro que el interés, cuando se hizo el anuncio de Panamá, es que al gobierno de este país no le interesa que el señor Cotto ponga un pie en territorio salvadoreño, porque él puede hablar, él puede contar lo que realmente ha pasado en COSAVI. A mí me preocupa la seguridad física, y quiero decirlo categóricamente en tu medio, Franklin. Nos preocupa la seguridad física del señor Cotto en manos de las instituciones de gobierno. Y espero que la comunidad internacional escuche este mensaje. Esto lo dijo antes de conocer el accidente. Marvin, sí, por favor, Marvin Reyes. Fíjate que bien interesante este punto, porque también Marcelo Larín lo dijo por ahí en un mensaje, ¿verdad? En redes sociales que mencionó, ojalá no lo vayan a desaparecer. Lo mencionó él antes, como 4 horas antes. Entonces, había una digamos, expectativa de que podía pasar esa situación, de que al entrar en contacto con los agentes gubernamentales, Manuel Cotto podía perder la vida. Ahí lo expresó muy bien este señor, representante de los afectados de COSAVI, lo dijo Marcelo Larín también en un mensaje de X, y precisamente la gente se va decantando a dudar del gobierno por diferentes circunstancias donde se ha visto involucrado y donde personas allegadas a la figura del presidente, como el caso de Alejandro Mason, bueno, son arrestados y pierden la vida en manos de agentes del gobierno. Entonces, esto es lo que genera dudas, esto es lo que genera la incertidumbre y la gente está señalando al gobierno. Pudiera ser que estamos ante un incidente fortuito, ¿verdad? Pudiera ser.
pero todo lo que se está generando, todo este morbo, es a raíz de la misma actitud del gobierno, de no ser transparente, de no rendir cuentas, de no dar explicaciones de nada. Entonces, ellos mismos están generando que la gente dude. Y la gente tiene derecho a dudar. La gente tiene derecho a hacer señalamientos de lo que no le parece o de lo que a ellos les genera incertidumbre. Tienen derecho, por supuesto, ¿verdad? No van a estar de acuerdo con todo lo que el gobierno hace, porque entonces sería una situación que todos aquí serían autómatas, ¿verdad? Y eso no es posible. Tienen que haber diversidad de pensamientos, diferentes ideas que tenemos, personas que estamos en diferentes sectores. Ahora, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Aclararlo, aclarar esta situación, establecer un punto creíble, bien sustentado y disipar las dudas. Pero eso que estoy diciendo yo parece utópico en este momento. Parece utópico, ¿verdad? Porque hemos visto una cantidad de cosas que han pasado en el país que hasta el momento no dan explicaciones de ninguna índole. Entonces ellos mismos están labrando la estaca y al final se van a sentar en ella. Mario, no sé si tenemos algunas valoraciones o preguntas, no sé. No, acá lo que tengo son, bueno, 2.354 personas conectadas a esta hora de la noche, ya 66 minutos, hace 1 hora con 7 minutos que empezamos a transmitir. Si querés, leamos algún par de comentarios también para interactuar aquí con la gente. Están haciendo hay algunas preguntas serias, hay algunas preguntas aquí chistosas que me dicen hacérselas a Marvin Aguilar, por favor, me dicen. Pero en general son saludos. Dice aquí Juan Miguel, ¿y después quién caerá de un helicóptero? Pregunta aquí Juan Miguel y pone nombres, pero bueno, ahí lo vamos a dejar. Espero que no sea yo el que caiga en un helicóptero. No, aquí pone nombres de funcionarios, pero bueno, ya quedan pocas focas que despertar, pone aquí Mayra Montiel. Dice José Álvarez, el sobrepeso pudo haber afectado. En este caso, yo entendería que este tipo de aviones tiene una capacidad para 18 personas, ¿verdad? Correcto. No, en realidad 12 metían en la guerra, incluso con equipo militar y todo eso. Bueno. No es cuestión de sobrepeso. Ok. Bueno, aquí se tienen una interna, dice Eunice Acosta, dejen hablar al otro participante. Dice Ralph Elita, no especulemos al extremo, fue un accidente así de simple. Los fallecidos fueron víctimas de la presión social y el tour en helicóptero estaba tentador, dice aquí irónicamente un usuario. Dice Franklin no piensa bloquear a esos, dice aquí José Morales. Me imagino que aquí algunos usuarios. Dice aquí una amiga, Mario, preguntarle a Marvin si este pudo haber sido algún ritual Illuminati, pregunta. Está bien extraño el accidente, dice Jorge Campos. Y hoy dice aquí el humilde y sencillo 503. ¿Y hoy quién le prestará a nuevas ideas? Se pregunta. Saludos a Marvin Aguilar, dice Marielo Ramírez. Para esa misión deberían haber asignado pilotos con más experiencia, dice Guille. Dice García Morán, y el fiscal no debió de andar ahí. Yo quisiera hablar con eso de la experiencia. Es que depende de las horas de vuelo. O sea, y por eso, como no sabemos las horas de vuelo de los dos pilotos, es posible que al que sean tenientes tuvieran muchas horas de vuelo. Tendríamos que saber las horas de vuelo. También el que vayan dos tenientes es otra señal de que se hizo la carrera, la operación, pues, porque habitualmente va un teniente, un capitán, un mayor, un coronel. El Marvin, que fueran dos tenientes, habría que revisar las horas de vuelo, conste, sí. Pueden ir dos tenientes, pero hay que ver las horas de vuelo. Sí, Marvin, ahí te voy a corregir, era un sargento y un teniente. No es, pero el piloto era teniente, ¿verdad? No, el piloto era el sargento. Eso parece señal de que se hizo la carrera, ¿verdad? Mandar. Sí. Entonces era un sargento y un teniente, claro, sí, cumplieron el protocolo de rango, habría que ver las horas de vuelo. Sí, el que estaba más próximo, venite vos y, ¿verdad? Lo cual implica a la carrera, ¿te fijas? No era una acción planificada. Váyanse ustedes, vayan, agarren como que agarran un pick de la policía, ¿va?
Nada más que aquí era un helicóptero. Pregunta, yo había visto en las fotos que habían que decía tres pilotos y Correcto. justamente Iba cuando un discutíamos técnico. eso, un usuario decía, correcto, que iba piloto, copiloto y un técnico, que hacía el Por si, protocolo. lo cual es normal por si falla la aeronave, Claro. digamos, va, él la Miren, repara y algo así. aquí, terminando con los comentarios, 2.340 personas conectadas. Aquí dice aquí, Ismael Calderón. El sobrepeso afecta por la sangre pesada de los cuilios, dice, y el montón de inocentes en sus espaldas, dice aquí Ismael Calderón. Dice aquí otro. Fuerte, Mario, perdona, ese comentario es bastante fuerte, pero es cierto. Sí, es fuerte, es muy, muy fuerte. Pero Eh, es bastante cierto, lo cual ha sido un debate que sería bueno tal vez tenerlo más adelante porque se ha hablado mucho de respetar la memoria, ¿verdad? Entonces yo quisiera aclarar algo. Un funcionario público tiene tres esferas, la parte pública, la parte privada y la parte íntima. Nosotros aquí estamos hablando de la parte pública de las personas, ¿verdad? Por aquello del respeto a la memoria de los muertos, ¿no? No quisiera que se malinterpretara eso, pero sí no podemos dejar de evaluar lo que ellos como funcionarios públicos hicieron, que es lo que dice, estamos hablando. dice Correcto. Rosa Teche acá. ¿Podría ser entonces que Coto y Arriaza, chicas, estén vivitos y gozando en alguna isla paradisiaca? No, Pregunta aquí no, 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 Rosa no, no, Teche. no, no, todos están muertos. Eso es otra cosa que me gustaría dejar claro. Todos están muertos. Dice aquí Alejandro Mengíbar, no me cuadra la tesis de Marvin. No creo que los involucrados en violaciones de lesa humanidad le sean muy útiles a Bukele en los tribunales internacionales, dice aquí. Lo que sucede es que Eh, todavía no se acaba el régimen de excepción. Ya, pues sí, claro, todavía no se termina, pues. claro. Dice aquí Edward Magaña, cuando la máquina falla, falla, dice. Eh, bueno, hay más comentarios y siguen llegando, pero bueno, quisiera que le siguiéramos dando espacio aquí. Y justamente aquí había una pregunta para Marvin Reyes. Bueno, no es pregunta, pero era un comentario que hacían y que lo teníamos ahí. Marvin Reyes, se está barajando la posibilidad, desde hace varias semanas o meses se habla de que desaparezca la Policía Nacional Civil. En algún momento usted en el pasado ha mencionado que el hecho de que no le estén dando los recursos necesarios a la PNC, que no se estén pagando los alquileres de algunas casas, que no se les esté dotando del equipo adecuado, y daría a entender como que hay una situación de asfixiar a la Policía Nacional Civil. Y en ese sentido, ¿qué tan plausible, qué tan probable sería que fusionen a la PNC con la Fuerza Armada o que desaparezcan a la PNC y formen otro nuevo cuerpo de seguridad? No sé si usted nos podría hablar al respecto de eso, de Sí, por sus supuesto. comentarios. Fíjate que es bien interesante este punto porque está surgiendo con mucha más fuerza ese planteamiento, que la policía sea retomada por el ejército o que un oficial del ejército vaya como director de la policía. Pero resulta que este tipo de escenario no es factible de ninguna manera. Y lo digo en el sentido de que la Constitución todavía está vigente y no ha sido reformada. En el artículo 159 establece las funciones de la Policía Nacional Civil y hace énfasis en que la defensa nacional y la seguridad pública estarán adscritas a ministerios diferentes, ¿verdad? Por supuesto, la seguridad pública estará a cargo de la Policía Nacional Civil. Y en tal sentido, la Constitución no se ha modificado en esos artículos. Pero hay gente que dice, bueno, si no respetan la Constitución, la reelección del presidente Bukele es inconstitucional y sin embargo se reeligió. Pero hay un detalle en eso, que hay una resolución o al menos una interpretación de la Sala de lo Constitucional, al menos a conveniencia, que interpretó artículos de la Constitución para avalar la reelección del presidente Bukele en el sentido de nombrar a un militar como director de la policía está, pero lo contrario. Si ustedes se recuerdan, hay una jurisprudencia ya en tal sentido. Cuando nombraron al general Salinas, un
militar que lo retiraron pocos días y después lo nombraron director de la PNC y también nombraron a Munguía Payés como ministro de Justicia y Seguridad. Se generó una demanda en la Sala de lo Constitucional donde después de un análisis jurídico exhaustivo y tomando como parámetros también aspectos de los acuerdos de paz, se determinó que militares no pueden dirigir la policía ni el Ministerio de Justicia y Seguridad, porque la Constitución establece que la policía debe ser dirigida por autoridades civiles, y por eso se llama Policía Nacional Civil. Ahora, con esa jurisprudencia que ya se tiene, sería una cuestión aberrante si ponen a un general a dirigir a la policía. Estaríamos retrocediendo 40 años, ¿verdad? A las épocas de cuando estaba la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda, la Policía Nacional. Entonces, estamos ante una situación que la gente está especulando bastante, pero que desconoce estos aspectos jurídicos, estos aspectos normativos de la Constitución que impedirían que eso se generara, ¿verdad? Hay gente que dice, no, que hagan la policía militar. No, es que los militares hoy han retomado la seguridad pública y la policía no. Pues resulta de que no es del todo cierto, porque las fuerzas militares están en apoyo a la PNC. Y si no, que vayan a buscar el decreto ejecutivo que ha sido emitido por el señor Bukele, en donde le establece facultades de seguridad pública al ejército en apoyo a la PNC. Y así lo dice el decreto ejecutivo, dice en apoyo a la PNC. ¿Por qué? Un soldado no puede remitir a nadie y presentarlo a los tribunales, ¿verdad? Constitucionalmente no es esa la función de él. ¿Qué hacen los militares? Retienen personas que han cometido delitos o personas sospechosas y se las entregan a la policía, porque la policía es la que hace el procedimiento de la remisión y presentarlo ante los tribunales. El soldado no puede hacer eso. Entonces, en ese sentido, hoy, ¿qué es lo que va a pasar dentro de la PNC o qué es lo que está pasando ahí? Hay una gran especulación, porque es el presidente de la República el que tiene la atribución de nombrar al director, que puede ser un policía de carrera con el grado de comisionado o puede ser una persona civil con un grado académico de licenciado, ¿verdad? Esos son los parámetros que se establecen legalmente y que tenga moralidad notoria y todo eso. Son diferentes aspectos que ya los establece, digamos, estamentos legales y la ley orgánica de la misma Policía Nacional Civil. Los subdirectores que fallecieron, tanto el subdirector de áreas especializadas operativas, Carabinero, y el subdirector de investigaciones, Rómulo Pompilio, estas unidades básicamente trabajan en automático. Las unidades tácticas, ellos ya saben lo que tienen que hacer. A ellos, ellos no son niños de kinder que les van a estar guiando cómo hacer las rayitas ahí, ¿verdad? Y no salirse del dibujito que está pintando, ¿no? Tampoco a los agentes investigadores los están llevando de la mano. Las figuras de jefaturas en esas dos áreas son meramente emblemáticas. Aquí quien hace el trabajo es el policía del nivel básico. Los agentes, los cabos, los sargentos y algunos oficiales del nivel ejecutivo, subinspectores, inspectores o inspectores jefes. Hasta ahí. Estas unidades funcionan sin que haya jefe. Siguen funcionando normalmente. Marvin, en este caso, una de las preguntas que yo veía en redes sociales con respecto a esto, y a propósito que Bukele mencionaba de que era insustituible el director de la PNC, en este caso, estos puestos en la Policía Nacional Civil funcionan por nombramiento o es como en la Fuerza Armada que se muere uno o deja el cargo, automáticamente el otro va subiendo. ¿Cómo es más o menos esa dinámica que creo que muchos en la policía no la entendemos? ¿Cómo es ahí esa escala de mando y eso? Esto funciona, primero el presidente va a nombrar al director, que puede ser un policía de carrera, como ya lo mencioné, con grado de comisionado, o puede ser una persona civil, completamente civil. Cuando éste asuma, él va a nombrar de entre los comisionados a los nuevos subdirectores. O puede hacer una rotación de las otras subdirecciones, porque resulta que está la subdirección de administración, la subdirección de seguridad pública urbana, de seguridad pública rural, la subdirección de inteligencia. O sea, hay otras subdirecciones que están siendo dirigidas por jefes policiales. Pueden mover, digamos, al de inteligencia para el área de investigaciones o
o el de seguridad pública lo pueden mover a la subdirección de áreas especializadas operativas y mover todos esos cuadros, ¿verdad? Es el director el que nombra. El director una vez que lo ha nombrado el presidente de la República. Ahora, dentro de la policía, los niveles, que es el nivel superior, donde están los subcomisionados y los comisionados, son, digamos, los comisionados los que ocupan esos cargos de subdirector. No puede ser un subcomisionado porque el rango es menor, ¿verdad? Entonces generaría problemas que un rango menor le dé órdenes a uno mayor, ¿verdad? Sería algo totalmente incongruente. Entonces, por eso ponen comisionados a dirigir las subdirecciones, ¿verdad? Para que la orden sea jerárquica y sea lineal hacia los que están abajo de ese rango. Así funciona ese esquema dentro de la Policía Nacional Civil. Claro, Franklin. Vamos a ver, quiero ir más o menos yendo en ruta de salida ya, porque ya llevamos un buen rato. 2 preguntas me quedan. Con esta quisiera que ustedes más o menos nos orienten. Se las dejo a los 3 para ustedes díganos de manera breve por dónde es que va. ¿Cuál debería ser en realidad los siguientes pasos? Porque ya pasamos, digamos, estamos cerrando el ciclo de, digamos, nostálgico de despedir a los que fallecieron, que solemne, digamos, y del pésame a la familia, que eso indudablemente es correcto. Pero luego viene lo de verdad. Vemos a un fiscal absolutamente callado. Pareciera que las investigaciones dependen más del presidente que del fiscal. No hay posibilidades de que algún funcionario o alguien diga algo o se mueva. No hay diputados, no hay técnicos, no hay nadie en la Fuerza Armada, no hay nadie en la policía. Es decir, ¿qué viene después? Porque si no, básicamente esto lo van a pagar, lo van a esconder y va a quedar, como tú decías, Marvin Reyes, como un tema, como un accidente que pasó, pero nunca supimos en realidad quiénes tomaron esas decisiones, quiénes apretaron en realidad para que la gente se fuera por ahí. Todo lo que hemos hablado. ¿Cuáles son los 2 o 3 o 4 pasos que deberíamos de tener? Marvin, Aguilar, si querés empecemos contigo. Bueno, yo pediría al gobierno que deje de mentir. La mentira de Panamá es la que ha ocasionado este desenlace fatal que hemos tenido el domingo. Que le hagan los honores que les hagan, que incluso se vistan de negro en la Asamblea Legislativa, que bajen el asta 3 días, la bandera a mitad de asta 3 días, eso no quita el hecho de que mintieron y que la mentira de Panamá ha terminado en esta tragedia. O sea, ya no hay que mentir más en una situación como esta. No habría que mentir más en relación al manejo del Estado, porque esto ha conmocionado al país y al gobierno le ha dejado un gran desgaste porque la gente no confía en el gobierno. O sea, todos creen, la gran mayoría cree que eso no fue accidente, ¿verdad? Y en política, tú lo sabes, Franklin, no importa la verdad, importa la percepción. Y la gente percibe que los mandaron a matar. Y eso es grave, grave para el gobierno, pues. Y da miedo, Franklin. Da miedo. El domingo que nos despertamos con esto, ¿verdad? La captura, que incluso el mismo Coto Barrientos dijo en los tribunales de Honduras que tenía miedo de su vida. Se lo dijo a la jueza en Honduras cuando lo estaban deportando. Entonces, y hoy está muerto. O sea, vamos a ver, el hecho real de que en manos del Estado volvió a morirse otro detenido, eso es cierto, no es mentira, no es chambo. Al gobierno ya no se le pueden estar muriendo los presos. No puede ser que si nos capturan, morimos ahí, pues, sin juicio, de manera arbitraria y sin que haya responsables de nada, que es lo más grave todavía, que es el gran daño que se le está haciendo a este país. De que aquí nadie responde por nada. Nadie responde por el dinero de COSAVI, nadie responde por el dinero de Acotemi, nadie responde por los muertos. Ya no puede seguir este país así porque la factura electoral que va a tener que pagar Nuevas Ideas por todo esto va a ser brutal. O sea, no va a ser nada Arena y el FMLN en el desprecio popular que le va a causar Nuevas Ideas a los salvadoreños. Hagan público esa investigación. Dejen en claro qué fue lo que pasó. Eso es lo que tienen que hacer. Y ya basta de seguir creyendo que los salvadoreños somos estúpidos.
Y a los que lo son, dejen de serlo. Hay que exigirle a los políticos que dejen de creer que somos estúpidos. Eso es lo que yo podría concluir. ¿Verdad? Marvin Reyes. Fíjate que aquí estamos ante un escenario que devela a un gobierno que utiliza la falacia como moneda de cambio. Resulta que este dato que dijeron ellos de este señor Cotto que lo detuvieron en Panamá, bueno, la gente lo creyó y la gente incluso aplaudió. Dijeron que bueno, que capturaron ya a este sujeto, ¿verdad? Ya lo van a traer e incluso dijeron ya está el proceso de extradición. Y que bueno, nuestras autoridades son eficientes y la gente cree esas cosas. Esa es una prueba de la demagogia que utilizan. Esa es una prueba de la falsedad que reparten a la gente. Nosotros esto lo vimos en los primeros días del gobierno, cuando salieron a hacer una pantomima en la Policía Nacional Civil. Resulta que fueron a las bodegas, ¿verdad? Al almacén donde está la ropa y todos los insumos de la policía, ¿verdad? La indumentaria, sacaron un stock que se tenía, ¿verdad? Que siempre guardan un cierto número de prendas ahí como reserva, por aquello de la escasez y los cambios que se tienen que hacer a veces de manera emergente. Fueron a sacar todo eso, montaron un escenario en la división de tránsito y dijeron, hemos empezado a entregar uniformes a los policías. Y resulta que era mentira, era un circo. Le hacían, digamos, la pantomima de entregarle chalecos, antibalas, uniformes a los policías y después les decían, vaya, regrésemelo porque todo esto va para otra delegación, allá a montar el otro circo y a seguir con eso. O sea, desde ahí nosotros, desde el principio de este gobierno, bueno, del anterior constitucional, nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, que estaban montando un circo y haciéndole creer a la gente que estaban haciendo algo. Ahora, este circo lo llevaron a este punto de decir que habían capturado a Manuel Cotto, exgerente general de COSABI, que ya lo tenían. O sea, es un circo. O sea, esta gente es experta en mentir. No tienen maestría, tienen doctorado en mentir. No sé dónde lo habrán sacado, pero realmente yo coincido con mi tocayo, ¿verdad? Dejen de mentir, hombre. O sea, ¿qué les cuesta hacer las cosas bien? Si este gobierno, el anterior constitucional, hubiera hecho las cosas correctas, hubiera dicho, miren, nosotros estamos trabajando con lo que nos han dejado, ¿verdad? Vamos a ir haciendo las cosas con la poca plata que nos han dejado. Y aquí vamos a ir despacio, ¿verdad? Necesitamos comprensión de parte de ustedes, pueblo salvadoreño, y si nos pueden ayudar, ayúdennos, ¿verdad? Las mentes pensantes, ayúdennos. Pero no, empezaron a mentir desde el principio. Y bien, bien se establece que cuando alguien empieza a mentir, necesita de otras mentiras para ir cubriendo la primera que dijo y ahí se va metiendo y después no puede dejar de mentir. No puede. Entonces esto es lo que les ha pasado a ellos. No pudieron dejar de mentir nunca y lo siguen haciendo. El despegue económico, el país de primer mundo, o sea, las 5.000 escuelas, o sea, todo es mentira. Todo, la modernización de la policía, todo es una mentira. Entonces, ¿qué tienen que hacer esta gente? Ponerse serios, dejar de ocupar escenarios tan dolorosos como la muerte de los policías y los militares para ir a hacer un mitin político. Eso es lo que fueron a hacer el día de ayer. Un mitin político, con alfombra roja y como que era pasarela, cada quien luciendo sus mejores atuendos, ¿verdad? Ahí van todos de negro. Pues sí, pero esa es una gran hipocresía. Hipócritas son, que fueron a derramar lágrimas de cocodrilo ahí. Es mentira, pura falsedad. Empiecen a hacer las cosas bien. Si hacen las cosas correctas o hubieran hecho las cosas correctas, nadie les dijera nada. Es más, hasta nosotros estuviéramos ayudando a ver cómo sacamos a flote todo esto. Pero, ¿qué es lo que han hecho? Engañar a la gente, verles la cara de tontos. Sí, eso es lo que han hecho. Vender imagen, vender un maquillaje de un país que no existe. Si no, vean
las cifras estadísticas, vean las cifras económicas. ¿A dónde estamos nosotros como El Salvador? En el último lugar del crecimiento económico de la zona centroamericana y del Caribe. O sea, si fuera cierto que hay un despegue económico, que somos un país productivo, estuviéramos en segundo o tercer lugar después de Costa Rica. ¿Ya? Pero no es cierto. Y la gente tiene que despertar de ese sueño conformista, de esa dormilona 2.0 que le han metido. Despierten ya de una vez de esa utopía en la que se han metido. Y dejen de defender políticos, dejen de idolatrar políticos. Si es que los políticos no son dioses, los políticos son nuestros empleados. Ellos no fueron con el currículum en la mano a pedir la silla de presidente, ni la silla de diputado, ni la de alcalde. Fueron al pueblo a pedirle el voto. Ahí fueron y la gente los votó. Entonces hoy que respondan, que trabajen y no que se anden dando esas vidas suntuosas, escupiéndole en la cara a la gente que ganan bien, que están alivianados, luciendo trajes a la medida de $1,000, zapatos de $800. Si es que no se les está pagando para que vivan vidas suntuosas, se les está pagando para que trabajen. Eso es lo que podemos nosotros decir respecto a esta situación. Me queda nada más una cosa que quisiera preguntarles y bueno, luego le dejo a Mario si tiene algo, pero todo esto nace por una estafa. 10,000, un poco más de 10,000 familias que dice los afectados de COSAVI, que prácticamente son los que no han encontrado ni una puerta abierta. No tienen respuesta, ya se empezaron a morir. Ayer nos informaron de que había muerto una tercera persona que es afectada por la estafa y francamente nadie les responde, ni los diputados, ni la superintendente, ni el fiscal, ni el Banco Central de Reserva, ni la INSAFOCOP, ni el mismo presidente que le mandaron una nota. Y prácticamente estamos hablando de todo ahora, de política, pero ellos que fueron el punto de partida, ¿cuál debería ser, digamos, no sé cómo quedan ellos y cómo deberíamos en realidad convertir este caso? Les pregunto a los dos, Marvin y Mario también, en un símbolo de que las cosas se pueden cambiar aquí en el país, porque de lo contrario se van a terminar muriendo más y van a esconder el caso otra vez. Entonces, no sé, respecto a esto bien puntual, y piensen que están hablando con ellos, porque hay varios de ellos metidos ahora en el directo, escuchándoles. ¿Qué mensaje podemos hacer para ellos? Hay algo que yo había estado pensando después de todo esto, cuando entendía lo del accidente, y ya van 12 muertos, ¿va? O sea, estas son finanzas mortales, ¿va? Así se debería llamar el libro o el artículo, ¿va? Sobre COSAVI, finanzas mortales. Yo encuentro una salida, fíjate, Franklin, que es, obviamente pasa por la Asamblea Legislativa, pasa por el gobierno, y habrá que ver si aquí es donde nuevamente vuelve a plantearse que darle el poder total a un solo partido político ha sido un error de los salvadoreños. Porque una salida es usar el FOSAPI para que ya existe, para que le puedan dar el dinero a la gente. El FOSAPI es el Fondo de Saneamiento del Sistema Financiero, que fue el que creó Arena para limpiar los bancos nacionales, es decir, pagar la deuda de los bancos y poderlos vender. Teniendo en cuenta que solo las alcaldías le deben a COSAVI 25 millones de dólares, ¿verdad? Puede el gobierno agarrar a COSAVI en el FOSAFI para pagarle a los digamos, ¿verdad? A los afectados. También habría que incluir ahí a COTEMI, porque no se te olvide que la gente de aquí de San Miguel, Usulután, Morazán y La Unión, estás hablando de 49 millones de dólares que los ha perdido y que también esta gente de la zona oriental ya ha muerto, ¿me entendés? Marvin, ¿cuánto sumará todo lo que se ha hablado de cooperativas? ¿Cuánto será el monto pues sí, total, digamos? Pues si ves las dos grandes, que son el escándalo, 49 más 35, porque por rato dice la gente de COSAVI que son 230 millones, pero yo entendería que lo que hay que pagarle a ellos son 35 millones, ¿verdad? Quizás se está hablando de 230 millones la cartera que está, digamos, en créditos o que está por recuperar COSAVI, que es lo que yo no he logrado entender cuando hablas, no sé si puedes lograr que si hablas con ellos que expliquen bien, porque a veces se piensa que es de 230 millones y no de 35 millones, pero si hablas de los 49 millones de la gente de la zona oriental
más los 35 de COSAVI, si es así, ¿verdad? Estás hablando que van a ser unos 100 millones de dólares, ¿verdad? Por ahí, ya redondeando, digamos, va, por si hay más cooperativas en ese problema. Entonces, yo sugeriría que a través del FOSAFI, ¿por qué digo el FOSAFI? Porque miren, se usó el FOSAFI para pagarle la deuda a un grupito de ricos del país. Hoy usemos el FOSAFI también para pagársela a la gente que no es rica, sino que es clase media, ¿verdad? Y que quiso poner sus ahorros para tener una pensión digna, ¿verdad? Y teniendo en cuenta que la deuda del Estado con COSAVI es como de 25 millones, hablo de las alcaldías, ¿verdad? Entonces, pues yo no le veo problema. Es cuestión de voluntad política, va a destinar 100 millones al COSAFI para que le paguen a esta gente porque ya van 12 muertos, ¿verdad? Entonces, a mí me pareció, no sé quién tuiteó eso de la PNC. Este día hemos cerrado con un homicidio, decía el lunes, la PNC. Yo esperé que iban a poner el domingo, ¿verdad? Que fue la muerte. Este día hubo 0 homicidios en El Salvador el domingo y 9 muertos por mentir. ¿Verdad? No sé qué cara dura el que tuiteó eso en la PNC de decir hoy solo hubo un muerto. ¿Verdad? Entonces ya van 12 solo por el tema COSAL. Entonces ahí está el FOSAFI, pero va a querer nuevas ideas hacerlo. Entonces, Ok. eso es lo que podemos hacer nosotros, sugerirlo. Y agradecerle a tu audiencia, por si no hay más preguntas, agradecerle a tu audiencia. Yo a Marvin Reyes quería preguntarle algo rapidito. Mario, quisiera que Marvin pudiera compartirnos sobre este tema de COSAVI. ¿Qué es lo que plantearías, Marvin, sobre COSAVI? Bueno, ahí tenemos la plata que se gastan en publicidad en Capres, en mantener esa maquinaria propagandística, que se recorten ahí varios millones y que se los pasen, se los inyecten a la indemnización de esta gente. O sea, ¿para qué necesitamos nosotros granjas de troles? ¿Para qué necesitamos nosotros estar invirtiendo en un periódico que ya casi nadie compra? O estar manteniendo una radio que solamente son cajas de resonancia del gobierno. ¿Para qué estar manteniendo todo ese gran aparato de propaganda que nos cuesta a todos nosotros? Millones de dólares mensuales. Entonces, que se reduzcan un poco ese circo propagandístico y que trasladen esa plata para la gente, que la indemnicen. Se merecen ellos que les recuperen esa plata, ¿verdad? Pero sabemos que eso no lo van a hacer, porque esta gente vive más de la imagen, esta gente vive más del maquillaje. Se presentan como blancas palomas, pero son buitres carroñeros, definitivamente. Listo. Mario. Yo tenía una pregunta para Marvin Reyes. Adelante. Marvin, ahí en redes sociales el gobierno ha empezado a publicitar el hecho de decir que es como algo del destino, el hecho de que Arriaza Chicas tenga el ONI número 1 en la Policía Nacional Civil. No. Muy probablemente lo quisieron hacer como una analogía en el hecho de decir, al ser el director de la Policía Nacional Civil, todos los directores de la Policía Nacional Civil automáticamente son el ONI número 1. Y luego lo traspolaron a decir, no, cuando se fundó la Policía Nacional Civil, a Arriaza Chicas le dieron efectivamente el ONI número 1 y hoy se convierte en el director de la PNC y fallece. Y bueno, queda como una anécdota el hecho que es el ONI número 1. Vi esa noticia en Diario El Mundo. El director de Diario El Mundo efectivamente escuché que lo dijo. Vi que Capres lo mencionó también. Y bueno, aquí está usted para que, si sabe algo al respecto, del ONI número 1. Sí, por supuesto. Es que resulta que el ONI es el orden numérico institucional, eso significa. Es un número correlativo que va por apellido. Y como Arriaza Chicas comienza con A, no había ningún otro apellido que comenzara con A, de los comisionados, de los subcomisionados del nivel superior. Entonces a él le tocó el número 1. Simple y sencillamente por eso, ¿verdad? Porque su apellido comienza con A, ¿verdad? El primer apellido, Arriaza. Y no había otro antes que él que pudiera haber sido Alfaro o otro apellido, ¿verdad? O que tuviera otra letra por ahí, que hubiera él sido el 2, pero no.
como el apellido empezaba con A, pues ahí le tocó el número 1. Es por Claro. eso. Sí, no tiene que ver con asignaciones antojadizas, ¿verdad? Sino que es por simple y sencillamente por eso, ¿verdad? Casualmente él comenzaba con la letra A del apellido, le dieron el 1. Y así sucesivamente, el 2, el 3 fueron siendo asignados a los subcomisionados que iniciaron la PNC por las primeras letras del primer apellido, en orden alfabético, ¿verdad? Claro. Luego, y así sucesivamente. Lo mismo hicieron en el nivel básico y en el nivel ejecutivo, ¿verdad? El número, el ONI 1 del nivel ejecutivo le asignaron a una mujer, ¿verdad? Que comenzaba su apellido con la letra A. El número 2 a un hombre, ¿verdad? Un compañero, y así sucesivamente. Ahorita van ya como 38,000, 39,000, ahí va el número correlativo, ahí va a seguir. Es esa la explicación. Claro, y aquí están haciendo otra pregunta para Marvin Aguilar, ya para ir despidiéndonos, como decía, pero sí me llamó la atención a nivel simbólico. Creo que a todos nos llamó la atención, Marvin Aguilar, a nivel simbólico, el hecho de que cuando ya estaban entregando a Coto y le están leyendo el requerimiento fiscal a, a este, ya se me olvida el nombre, el otro que iba con Arriaza, que no era Pompilio y Arriaza, sino que era Carabinero. Carabinero, Ujú, le dan como una instrucción, hincalo, y lo hincan. ujú. A nivel simbólico, eso creo que dice mucho. Sí, Efectivamente, sí tienen que hincarlo. es humillación eso. No es necesario eso. Y Sí, si él no no es quería, y necesario. si él no quería hincarse, decía, no me voy a hincar. Se ponía Probablemente bravito y decía, no me hinco, si ya me tienen sometido, ¿para qué me hinco? podría haberse dado. Podría haberlo dicho, pero eso le iba a generar un problema después, ¿verdad? De que lo maltrataran ya una vez en privado, pues, ¿verdad? Esa Ujú. era la... Yo creo que no había, yo creo que confundieron el hecho de que humillarlo en público era como hacer justicia. Y volvemos al tema, ¿va? La justicia no se manifiesta así, eso es venganza. A la gente de Cosabi lo que le interesaba no era que él esté preso, sino que devuelva el dinero, que diga cómo fue que sacó ese dinero y a dónde está, pues para traerlo nuevamente al país y poderle pagar a la gente. Esa es, digamos, verdad, lo que le interesa a la gente. Mira, una Es pregunta que me triste, queda nada más. es triste. Lo que quiero Ajá. decir es que es triste. Lo que a mí me ha impresionado esto, porque ha dejado al país desnudo. Nuestra maldad la ha dejado al descubierto. Y eso es grave. Hay una cosa que se llama la moral nacional. La moral nacional es los domingos cuando todos vamos a comer pupusas y nos encontramos en las pupuserías, los cheros. Y entonces todos nos vemos que nos gustan las pupusas los domingos. A mí las de curtido de mayonesa con salsa negrita. Y la moral nacional es cuando juega la selección y creemos que vamos a ir al mundial y hay ese entusiasmo, ¿verdad? Esa es la moral nacional. Esa moral nacional ha sufrido un gran golpe con lo del domingo, porque desnuda la maldad del salvadoreño. El salvadoreño incluso siente que su Estado no lo protege, que su Estado lo mata. Y eso es grave para la moral. Ve con desconfianza al policía, ya no lo ve como una persona que pueda ayudar, sino que una persona que si te captura, no sabes si vas a regresar vivo. Eso es grave para la moral nacional. Mira, una pregunta última y con esto vamos cerrando. O sea, de todas maneras, Otto se murió. Más allá de que si se murió, eh, ¿cómo queda toda la investigación y lo que se ha señalado? Porque se ha hablado tanta cosa, que sabía tanto, que lo escondieron, que lo dejaron ir, porque aquí podía pelarle la cara a alguien, podía meter podía enlodar al otro. Eh, ¿Cómo queda eso? ¿Tienen idea ustedes? ¿Cómo, o sea, se desaparece Coto y entonces todo vuelve a la normalidad? Queda Es en la decir, impunidad todo eso. se puede seguir el juicio civil para recuperar, digamos, verdad, el dinero o propiedades si las tenía Coto. Vea, lo que hoy puede suceder es de que todos le echen la culpa al muerto, pues, Ujú. ¿verdad? Que Sí, digan, el muerto, el dinero no sabemos dónde está porque solo él lo sabía. Y como ya está muerto, pues a saber, ¿verdad? Entonces, ¿se puede rastrear el dinero? Sí, se puede rastrear, por supuesto, se puede rastrear. Ahí va a tener que ver si hay voluntad política para rastrearlo, ¿verdad? Y repatriar el dinero.
Y hay una excusa perfecta para decir, él tenía cierta información que era vital y que ya no contamos con ella. Perfectamente pueden decir eso, ¿verdad? Qué yuca. Sí, sí, como ya no hay a quien preguntarle. Ese es el detalle, Sí, por eso es que se generan las dudas, por eso es que se ha generado todo este morbo, ¿verdad? totalmente. Miren, Bueno, Mario, a mí sí me va a seguir llamando la atención el hecho de que en esta aplicación Flight Rider 24, que cualquiera la puede descargar y cualquiera puede tener acceso y cualquiera puede ir a corroborar que lo que estoy diciendo es verdad. No le han puesto veda de 7 años. Claro, es efectivamente desde el domingo, desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche, 11, 12 de la noche, no se rastrea ningún helicóptero que vuele de Ilopango al oriente del país. Se rastrean 2 helicópteros, que son los mismos, helicópteros privados, que andan ahí mismo, que van a Guatemala o quizás salieron a dar un tour, ahí nomasito salen a dar una vuelta, pero no se detecta ningún otro helicóptero. Y justamente con el hecho de que lo que hace que un avión que un helicóptero se detecte o no es este sistema del transpondedor, ¿verdad? Para ver la altitud y eso para las comunicaciones y el hecho de que no se vea, a mí me podría dar a entender que o no se lo activaron o era un helicóptero defectuoso algo pasó para que esta aplicación, la única forma que no lo detecte sea que ese instrumento que tiene el helicóptero No funciona. no funcione. A mí Ujú. me da a entender, bueno, fue intencional mandarlos en ese helicóptero, Probablemente. ¿verdad? Sabiendo que el helicóptero tenía problemas en ver la altitud de comunicación. No sé, digo, ¿verdad? Me queda a mí esa, eh, eh, esa pregunta, ¿verdad? No sé si nosotros nos íbamos a quedar, Franklin, un rato más para ver un aquí los rato más. comentarios. Miren, Ok. quiero agradecerles. La verdad es que la plática ha sido sumamente interesante. Creo que ayuda a despejar. Por supuesto, eso es hasta el momento, porque aquí en el país todos los días aparece una rama nueva del árbol y probablemente ahí vamos a tener que platicar más adelante. Eh, Creo que la gente va a seguir generando dudas, preguntas, mientras el gobierno no cambie de estrategia, que es esconder toda la información al país. Nada más agradecerles y una frase, un mensaje de cierre. Marvin Aguilar, empecemos contigo. Espérame, Dejen de Marvin, mentir. espérame, Marvin, que aquí te quiere poner una. ¿Ah? Ahí te vienen a tres ya. Vaya, démosle. No, Mensaje de eso. cierre, Marvin. Dejen de mentir. Y te veo el domingo. Y nos vemos el Eh, domingo el 15. a los que anden ahí, con gusto, saludarlos, ¿verdad? Excelente. Ujú. Marvin Reyes. Bueno, gracias por el espacio, Franklin, siempre en el Barcito FM. Gracias también a mi tocayo Marvin Aguilar. Al rato vamos a ir a comer a pupusas. Y fíjate, Marvin Aguilar, que yo de allá de San Miguel soy también. ¿Verdad? Ay, y no te gustan con curtido de mayonesa y salsa negrita. No, hombre, nunca ¿En me han serio? gustado. No, Ah, ¿cómo nada. te, pues no, tú pues no sos Mira, migueleño, vos sos ¿Cómo? infiltrado. No, hombre, dile. Y pues le sí. pone, y le pone chirmol, Ajá. o sea, voy a hacer un cóctel en la pupusa. Pues, No, hombre, no, 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 hombre. no se relajo, hombre. Es salsa negrita y curtido con mayonesa, nada más. No, hombre. Acompañar, pero el carajo con leche te gusta. Ah, eso sí, eso sí. Ah, vaya, Sí, pues ya. sí. Así ni te Ya. gustaba el carajo con leche, mejor quédate allá en Salvador. Está jodido, no, hombre. Bueno, Agradecer también a los amigos que han estado pendientes y, bueno, decirles de que estén atentos a lo que acontece en el país, no se duerman, no sean víctimas de la propaganda gubernamental y vayan despertando de esa dormilona 2.0, porque los necesitamos despiertos, no los necesitamos sí. atontados por ese somnífero, ¿verdad? Los necesitamos bien despiertos, porque Roma dominó el mundo antiguo 500 años y cayó, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo no va a caer un régimen como este? ¿Verdad? Que poco a poco se va desmoronando y va haciendo implosión también en su seno, ¿verdad? Así es que estemos atentos ahí. Buenas noches.
Bueno, gracias. Salud con la cervecita imaginaria y con el vinito imaginario, porque todavía no hay presupuesto para eso.